Por favor, dígale que está a su lado, su hermano, el ADN de Dios en nosotros. Eso. Bueno, ¿qué será ADN? El pastor viene hoy con términos científicos que no tienen nada que ver aquí con la vida cotidiana. ¿Qué es eso? El ADN, investigando, encontré que es un ácido en el organismo que tiene toda la información genética propia y hereditaria. En pocas palabras, es el que lleva todos los datos genéticos que se transfieren de una persona a otra. La genética. Algunos dicen, uy, Jeremy es bonito. Y digo, es que hijo de tigre sale pintado. Usted ve que su hijo se parece un poco a usted y es porque lleva su genética. Se transfiere el ADN. Juan capítulo 8, versículo 42, por favor. Busquen su Biblia, Juan capítulo 8, versículo 42. Si tal vez no la tiene a la mano, pues ahí en la pantalla grande usted va a visualizar el texto de la Biblia. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Son palabras fuertes de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay un dicho en el mundo entero que dice que todos somos hijos de Dios. No. La Biblia dice que somos criatura de Dios. Hay un creador que nos hizo. Dios nos hizo a todos. Pero no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Aquí está hablando Jesús y está diciendo que el que practica el pecado es hijo del diablo y el que practica la palabra de Dios es hijo de Dios. Ahora, Dios nos escogió, nos llamó. Nosotros no escogimos a Dios. Él no solamente nos creó a toda la humanidad, a casi 7,000 millones de habitantes en el mundo entero que somos, sino que también de esa cantidad, muchos hemos sido llamados y Él ha puesto su ADN en nosotros. Nosotros no escogimos a Dios, Él nos escogió a cada uno. En San Juan capítulo 15, por favor, versículo 16. ¿Quiénes son verdaderamente los que Dios llamó? ¿Quiénes son? San Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que den fruto. Entonces, ¿está claro? Dios te eligió a ti y a mí. Amén. Ahora bien, ¿quiénes son los hijos de Dios? Porque, pastor, usted está diciendo que todos somos criaturas, pero no todos somos hijos. Vaya conmigo a Juan capítulo 1, versículo 12. Ahí vamos a ver quiénes son los hijos verdaderos de Dios. San Juan 1:12 dice la palabra: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Diga conmigo, los que recibieron. Otra vez, los que le recibieron. Los que creen en su nombre.
reciben el derecho de ser hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en Cristo? ¿Cuántos le han recibido como su Salvador? Usted es hijo de Dios. Aleluya. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, son engendrados por voluntad de Dios. Diga al que está a tu lado, tú tienes el ADN de Dios en tu vida. Fuiste engendrado no por carne, sino por voluntad divina. Juan capítulo 3, versículo 5. Dice la palabra, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han nacido de nuevo. Que los hijos de Dios no son aquellos que llegan a la iglesia y de pronto el hermanito le está allá, pase, pero pase, para que el pastor, pero no, pero pase. Y pasan aquí y hacen una oración de fe y le dicen, Señor Jesús, ven a mi corazón, yo te pido que me perdones, que me sanes, que me liberes, que me ayudes, que me bendigas, que me des. Y se van para la casa y no han nacido de nuevo. Esa gente no quiere decir que porque hayan hecho una oración de fe o la oración del pecador son hijos de Dios. Aquí dice que los hijos de Dios son los nacidos del agua y del Espíritu. Ahora, cuando está hablando del agua, no está hablando del bautismo en agua. Porque entonces, ¿por qué Jesús le dijo al ladrón cuando estuvo en la cruz? Le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El hombre no le dio tiempo de bajarse de la cruz y bautizarse. Nacer del agua es nacer de la palabra de Dios. Cuando naces por la palabra de Dios, entonces tu vida cambia, tu vida es transformada. Los principios de Dios, los valores de Dios están en ti y en mí. Nacer del agua es la palabra que nos santifica, nos limpia. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y dice también nacer del Espíritu. Esa palabra espíritu no quiere decir nacer espiritualmente. La palabra espíritu está con E mayúscula, nacer por el Espíritu de Dios. Si la persona no tiene un encuentro con el Espíritu Santo, con Jesús, no podrá ser salva. Nadie, dice en 1 Corintios 12, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Si la persona no tiene un encuentro con Cristo, viene aquí, recibe a Cristo como su Salvador, pero no volverá, no cambiará, su vida será la misma porque no ha tenido un encuentro con Jesús. Solo Cristo puede transformar nuestro corazón por el poder del Espíritu Santo en nosotros. La revelación de la palabra y el encuentro con Jesús trae transformación a una vida. Miren lo que estoy diciendo, la revelación de la palabra. Yo no te estoy hablando de que la persona sepa Biblia. Hay muchos religiosos en el mundo que saben Biblia, pero la palabra no les ha sido revelada. Los fariseos en la época de Jesús eran estudiosos de las Escrituras, conocían la palabra, pero no les había sido revelada. El entendimiento estaba entenebrecido, la palabra no producía cambio en ellos porque no se les había revelado. El que sepa teología o el que tenga conocimiento, la Biblia para alguien puede ser un libro de historia, pero para ti, para mí, puede ser la palabra viva de nuestro Dios que cambia y transforma. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Wow. A los que antes conoció,
Le dijo: Jeremías, yo te conocí desde antes de que estuviera en el vientre de tu madre. Porque a los que conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Somos hechos conforme a Cristo. Y Cristo es el primogénito de los hermanos. Tú y yo somos hermanos de Jesús. Cristo es el hermano primogénito, el primero. Fuimos hechos conforme a la imagen. Nos predestinó, nos llamó, nos escogió. Tenemos el ADN de Dios. Por tanto, tú y yo debemos ser una generación victoriosa, una generación de conquista, una generación de sangre real, la sangre del unigénito Hijo de Dios que nos redimió y nos constituyó reyes y sacerdotes para Él. Aleluya, den un aplauso al Señor. No somos cualquier cosa. Si tenemos el ADN de Dios, somos una generación de victoria. Pero lastimosamente el ADN de Dios fue afectado. En el huerto del Edén, cuando el pecado entró al hombre, se afectó el ADN. De tal manera que los que practican el pecado tienen el ADN de Satanás. Y los que han nacido de nuevo tienen el ADN de Dios. Por eso que dice 1 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Pero grítalo, hermano. No desayunaron hoy. Diga conmigo, nueva criatura es. Eso. Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. En Cristo nuevamente recuperamos ese privilegio, esa potestad de ser llamado su hijo, de ser nuevamente levantado, de recuperar ese ADN que fue afectado. Pero si llevas siguiendo a Cristo mucho tiempo y todavía no has nacido de nuevo, ten cuidado, porque entonces necesitas el ADN de Dios en ti. Podemos seguir a Cristo, pero si no hemos nacido, entonces el ADN todavía está afectado en nuestra vida. Efesios 4:22, por favor. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojado del viejo hombre. Suelta ese hombre viejo, ese ADN viejo, esa genética que te ha llevado a vivir una vida separada de Dios. Suéltala. Suelta ese viejo hombre, despójate. ¿Y cuál es el viejo hombre? Pastor, ¿cómo sé yo si soy un hombre nuevo o un hombre viejo? No por la edad. No está hablando de vejez natural. Está hablando del hombre viejo. Gálatas 5:19, por favor. Repito, Gálatas capítulo 5 y versículo 19. Dice la Escritura: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no tienen el ADN de Dios todavía. Todavía está el hombre viejo trabajando. Todavía no se ha nacido de nuevo. Pero los que el ADN de Dios le ha sido restablecido, dice Primera de Pedro 1:18, por favor. Primera de Pedro 1:18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dios nos rescató de esa manera de vivir mundana, vieja, apartada de Dios, pecaminosa, la cual recibiste de vuestros padres. Esa maldición generacional, ese ADN de pecado que nos fue heredado de nuestros padres. Cuando en un hogar continuamente se dice palabras obscenas, palabras vulgares, eso heredan los hijos, y usted va a escuchar los hijos diciendo las mismas palabras. Cuando usted ve que el uno se grita, entonces los hijos también van a gritar. Cuando usted ve que el uno y el otro se faltan el respeto, los hijos también lo van a hacer. Había un hermano que hoy no está aquí, había pedido oración, oren por mi hijo, porque yo era un hombre alcohólico. Y ahora mi hijo está metido en el alcohol y no quiere salir. Se le transfirió ese ADN. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creísteis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, diga conmigo, siendo renacidos, no de simiente corruptible, pero dígalo con creyéndolo, hermano, parece que no lo cree, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Diga, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Hemos sido renacidos, volvimos a nacer, ya no de simiente corruptible de nuestros padres, sino por la palabra de Dios. Aleluya. Diga conmigo, yo tengo el ADN de Dios. Hemos sido renacidos. ¿Quién es Dios? Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Dios es un Dios valiente. Dios no conoce la derrota. Dios no conoce el fracaso. Dios nunca ha tirado la toalla. Dios, dice la Biblia, que Él es Jehová, varón de guerra. Él es tu Padre. Y si Él es tu Padre, tú tienes que ser como tu Padre. ¿Sabe qué dice la Biblia? 1 Samuel 17:57. 17:57. Cuando David volvió de matar a Goliat y de cortarle la cabeza, Saúl le dijo en el versículo 58, muchacho, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? Yo pregunto al Centro Cristiano de Macará en esta mañana, ¿de quién eres hijo? ¿De quién eres hijo? ¿De dónde viene tu ADN? ¿De dónde viene, hermano? ¿De quién eres hijo?
A eso fue lo que le preguntó cuando vio un muchachito derrotando a los grandes problemas, a los grandes gigantes de la vida. Le dijo: ¿de quién eres hijo? Si el ADN de Dios está en ti, tú no tienes por qué ser una mujer o un hombre fracasado. Porque eres el hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, quien no conoce la derrota. Es difícil la vida. La vida está llena de problemas. La vida está llena de luchas. Pero hay gente que cuando pasan por el desierto de la vida, se empiezan a quejar, se empiezan a murmurar por las dificultades, por las angustias, terminando en el fracaso y tirando la toalla. Entonces no tiene el ADN. El ADN está afectado. Yo te pregunto hoy, iglesia, y yo te digo en el nombre de Jesús, Abraham tuvo que dejar las comodidades de su tierra y de su parentela para que se cumpliesen las promesas de Dios en su vida. José tuvo que ir a la cárcel injustamente para llegar al palacio. Israel tuvo que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. La mujer fue pisoteada por el gentío para tocar el manto de Jesús. Jesús pasó por la cruz para poder ser nuestro Salvador y nuestro Señor. El pastor tuvo que derramar lágrimas, atravesar necesidades, partirse una pierna, pagar un precio alto, menosprecio, para poder ver la gloria de Dios en este lugar. Todos pasamos por dificultades, pero si tenemos el ADN de Dios, vamos a vencerlas en el nombre de Jesús. Hermanos, los que tenemos el ADN de Dios, no miramos la adversidad como un problema que nos viene a destruir. Te lo voy a repetir. Los que tenemos el ADN de Dios, no miramos las dificultades, el desierto, los problemas, como algo que nos viene para destruirnos, sino más bien como una oportunidad de Dios para promovernos al crecimiento y a la bendición. ¿Hay alguien aquí en esta mañana? Parece que no lo entendieron. Los problemas, los desiertos, las dificultades de la vida no son para destruirnos, sino para promovernos al crecimiento y a la bendición. Los que se sientan a llorar y a quejarse por los problemas y por las dificultades de esta vida, el desierto se los come. Se estancan, se mueren, se secan. Pero los que ven el desierto como una oportunidad, saben que después del desierto viene la tierra prometida. Dime algo, ¿el pueblo de Israel se quedó toda la vida como esclavo? No. Dime algo, Sadrach, Mesach y Abednego se quedaron en el horno de fuego para siempre. Dime algo, Daniel se quedó todo el tiempo en el pozo de los leones. ¿Acaso el apóstol Pablo se murió en el naufragio? ¿Acaso Jesús se quedó en la tumba? Entonces, hermanos, si ellos salieron, tú y yo también vamos a salir del desierto, porque tenemos el ADN de Dios. Aleluya. Dile al que está a tu lado, es una oportunidad para promoverte al crecimiento y a la bendición. Así de sencillo. Es la oportunidad de Dios. Un día les expliqué. Estamos aquí. Y nos acostumbramos a este nivel. Y entramos en la rutina en este nivel. Pero queremos ir a un nivel mayor. ¿Qué hace Dios? Para llevarnos aquí. Nos baja para hacernos subir más alto. Y cuando nos baja, la vida nos tritura. Sea justa o injustamente, como sea. Pero cuando nos sube a un nivel mayor. Estamos aquí, estamos contentos, estamos gozosos, estamos en la bendición. Pero llega un momento que ya nos acostumbramos a este nivel y se vuelve una rutina. Y queremos ser mayor. Queremos ser mayor.
Entonces le decimos, Señor, llévanos acá. ¿Y qué hace Dios? ¿Nos lleva? No, nos vuelve a bajar. La vida nos tritura, somos probados, somos moldeados, pero cuando subimos, la gloria es mayor, el poder es mayor, la bendición es mayor. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Es mayor. Eso es lo que hace Dios. Ahora bien, Romanos capítulo 8, versículo 30, dice la palabra: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. Si fuiste llamado y predestinado por Dios, te justificó, te llamó, te glorificó. Esa palabra glorificó está hablando de gloria, majestad, de levantar, de saltar, de grandeza, de esplendidez. Si Dios te llamó, Él te glorifica, Él te levanta. Nunca te vas a quedar postrado, nunca te vas a quedar tirado, avergonzado. Siempre te vas a levantar, siempre habrá una puerta de salida de Dios para tu vida. El ADN de Dios no tiene que ver con el ADN familiar. No tiene que ver nada de eso. Ismael no tenía el ADN de Dios. Isaac sí lo tenía y eran hermanos. Ismael se fue, Isaac fue hijo de la promesa. Esaú no tenía el ADN de Dios, Jacob, su hermano, sí lo tenía. Los hermanos de Jesús no tenían el ADN de Dios, pero Jesús sí lo tenía. Parece que algunos como que recién se están enterando que Jesús tenía hermanos y hermanas. Sí, hermanos, Jesús tenía hermanos y hermanas. No, pero es que a mí el catolicismo me dijo que Jesús fue hijo único, que no tenía hermanos. San Juan capítulo 7, San Juan capítulo 7, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no tenían el ADN de Dios, pero Jesús lo tenía, porque no fue engendrado por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, como dice Juan 1:13. Los mismos hermanos de Cristo no creían en él. ¿Cuántos tienen el ADN de Dios? Y concluyo con 2 Corintios 4:8, porque quiero orar en esta mañana. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Si tienes el ADN de Dios, aunque pases por dificultades, no te vas a estancar. Aunque te caigas, te vuelves a levantar. Aunque te derriben, no te van a destruir. Vamos hacia adelante, porque tenemos el ADN de Dios. Eso está diciendo Pablo aquí. El apóstol Pablo dice: yo he sido muchas veces derribado, atribulado, he estado en apuros, he sido perseguido, pero aunque me han perseguido, no he sido desamparado por Dios. Aunque me han tumbado, me vuelvo a levantar, porque el ADN de Dios está conmigo. Aunque he sido menospreciado, voy hacia adelante, no me detienen, porque Dios está conmigo. Pero los que no tienen el ADN fracasan, se secan y mueren espiritualmente.
Ponte de pie, iglesia del Señor. Oh, mi alma te alaba, Jesús.